tenemos un objetivo aquí. Vamos a hacer el vídeo institucional menos institucional de la historia del Pontap. A ver si así nos lo veis. ¿Qué hay formal aquí? El acto institucional está formalísimo. Y ya pasó, así que ahora, alegría chicos. A ver Daniela, ¿a quién vamos a visitar? ¿Quién te apetece? Mira, Nuria. Hola Nuria. Hola. ¿Qué tal o teu primer Pontap? Ben, moi ben. De verdad, por favor, enviamos correos, pasa moito traballo facendo os correos, led os correos. Y aquí están explicando, me metí en un embrollo, no podemos parar. O sea, aquí tenemos a Sally de Triz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás llevando el evento? Bien, muy bien, la verdad, está pasando mucha gente. ¿Contenta entonces? Sí, estoy muy contenta, la verdad. ¿Del 1 al 10? 10. Aquí nos quedamos, muy bien. Esconde el paquete que te dimos antes para que dijeras esto, ¿vale? ¿Del 1 al 10? Un 9,5, venga, va. Tenemos que seguir mejorando, Dani. Nos vamos, ya no queremos saber más. Ahora, mira qué equipo que cuida de los stands. ¿Tú viste cómo somos, Pablo? ¿Tú viste cómo somos un equipo entregado? ¿Tú tienes que ir a presentar tu proyecto a otro lado? No te preocupes, te cuidamos. Mira si te cuidamos, que tienes aquí un chill out. ¿Qué tal, chicos? ¿Os está gustando el Pontap? Bastante, la verdad. Hoy tenéis cosas aparte que vais a hacer, sorpresas. Pablo, perdón, te estoy dando la espalda, sí. Sí, bueno, después hay una sorpresita, tenemos un concierto en directo. ¿Quién da más, chicos? Lo tenemos todo, música, cultura, tecnología. Yo que me engancho todo el rato, cables, todo el rato cables. Pero ¿quién sabe enroscar muy bien los cables? Pablo sabe enroscar muy bien los cables, así que también sabemos enroscar cables. Buscad el vídeo. Vamos a seguir con nuestro paseo. Al sol. Le dije en la reunión de participantes, ¿me vas a liar? Tengo 20 testigos de que no voy al vídeo. ¿Estoy en el vídeo? Estoy en el vídeo. ¿Puedo coger yo? Sí. Este es el stand de salitre, tenemos joitas de acero inoxidable, piedritas naturales, hacemos pendientes de arcilla polimérica. Muchas gracias a la organización. Devuélvenos el micro, acaparador. Es que le das un micro a la tía y venga. Ella, la pobre, lo suyo, arreglando lo que tú rompes. ¿Qué tal? ¿Estás contento con tu participación en el Pontap? Súper contento con mi participación, la verdad es que sí. Cultivo gallego y ciberseguridad. Los dos mundos, así es el Pontap, dualidades. 1 al 10. Un 10. Por lo que sea, paramos solo los que dicen 10. Hemos fastidiado las vacaciones de una persona, es que todo el rato así. Jenny, desde aquí te lo decimos, lo están haciendo bien, todo controlado. ¡Uy, hola! ¿Qué te está gustando el Pontap? A mí me gustas tú. Hola. Bienvenida al Pontap, eres nuestra participante favorita, pero no se lo digas a nadie, ¿vale? Nos acercamos sigilosamente. Vamos a la casa del alcalde. Alcalde, a ver, no te puedes escapar, ¿no? No, estaba aí. A ver, que queres? Por que dices que me escapo? Non me escapo. Levo 12 anos aquí ao pé do cañón. Acórdase a primeira vez que fomos ao Concello a presentar o proxecto Pontap, que éramos un profesor con 2 alumnos aí, e agora 250 asociados. É un evento do que me sinto moi orgulloso, non? Porque isto é un escaparate, non, para a creatividade galega. Pontevedra é a capital un pouco da creatividade con este Pontap Store, non? Vamos a cazar a Pablo. Que me tocas o corazonciño, Pontap é todo, esa feira de emprendemento, sobre todo ese primer chance, esa primeira oportunidade para moitos dos que están aquí. As nosas empresas do futuro, donde van a traballar por nosos fillos, o sea que todos a unha. Que tal este Pontap? Moi ben, a verdade é que dende a Diputación estamos moi orgullosos de poder participar neste evento. Un éxito absoluto, un éxito de participación, un éxito na innovación. Entón xa afirmamos o compromiso do Concello para o ano que ven, non? Xa sabe que Pedro, se non o deixo por escrito, baixame 10 puntos aí na... Isto está consolidado, hai unha persona detrás. Mira, que divertido Pedro, que bien se lo pasa. Este Pedro como disfruta, todo el día disfrutando. Pero non vamos a estar eternamente. Bueno, de Pedro eu non sei, porque dice que se xubilou, eu non o vi xubilado ningún día desde que se xubilou. Bueno, sigue sendo profesor emérito, non? E vamos a seguir traballando para que este Pontap continúe crecendo na próxima edición. Isto collo ben, Pablo? Escoita para Pedro Figueroa. Pedro, dignos a ver se nos dan máis cartos. Para 13, a Xunta de Galicia co Pontap Store, non? Pontap Store a tope. Me gusta este rollo de... Reportera dicharachera. De Anabel. Bueno, Anabel, xuntas de aquí al fin de los Pontaps. Grazas. Eu creo que xa os persoeiro suficiente, gracias. Pero aprovecha. Coge algo, Anabel, prueba, testea. Prueba en directo. Algo que no está bien. Tal cual, traduzco, de 10. Dijo de 10. Contenta con el evento, entonces. Le preguntamos nota o ya no le preguntamos. Venga, del 1 al 10.
11. Wow, solo vamos mejorando, chicos, vamos. Gracias. Hola. ¿Qué tal? ¿Contenta con tu participación en el Pontap? Muy contenta, la verdad. Sí, sí. Uy, mira, Playmobil, Dani, ¿cuál se parece a ti? Que tenga el grano. No, ese es Felipe. Ay, mira, está llamando los refuerzos. Está llamando los refuerzos. ¿Qué es lo que más vendiste? Pues igual el set de sartenes que es aún no lo tenemos lanzado en la web, justo lo vamos a lanzar ahora. Justo lo iba a lanzar y ya lo vendí todo en el Pontap, entonces ya no puedo lanzarlo, no pasa nada. Bueno, entonces, del 1 al 10, ¿qué nota nos pones? Un 10, la verdad. Un 10. Este estuvo reñido, este se lo pensó, Dani. Estuvo a punto de darnos un 9,5, Tengo un nuevo objetivo. Que no es el perro, es detrás del perro. Un señor. Vamos a por él, vamos a por él. Valoración, Pedro. Valoración en número, ¿En número de qué? En número de 1 a 10. O de 0. Un 9,5. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Os queda un poquito, ¿eh? Nos quedan deberes aún. Pero si te estamos haciendo entrevistas. De organización y de comunicación. Me está sonando el teléfono y estamos desatendiendo. Medio punto. Sí, como con que comparala, sabes? Compárala con un 0 o un 10. Veña, un 8,5. Venga, Anabel, toma notas. Un artista que no nos da una nota o te atreves a darnos una nota. Danos una nota, mujer. Si digo 10 va a quedar fatal esto, ¿no? Vale, cerramos. Ya está, ya puedo volver a estar contenta. Un 8,5, chicos, un 8,5. O sea, está una haciendo comunicación, organización, el vino, el agua, un doble tirabuzón, raposiña reporteira. Para un 8,5, es que de verdad, Te vamos a preguntar, del 1 al 10, ¿qué nota nos das? 9. La perfección no existe. Tenemos que seguir mejorando. Lo que vosotros no sabéis es que no sabe con quién está jugando. Mi único agujero que tengo yo en mi oreja me lo hice en esa farmacia para poderme poner un piercing de un emprendedor del Pontap. Pues luego acabamos el paseo y me lo hago, Ahí va el 10. Yo soy una 10 palabras. Tenemos una misión, Pablo. A verdade, xa non temos amigos a quen entrevistar. Unha mágoa. Bonito, Pontevedra. Vamos a por os lentes para non quedarnos cegos. Imos a participación no Pontap Venture. Perdón, a verdade é que estaba falando para un árbol. Hai 8 persoeiros que van presentar o seu proxecto en 10 minutos a escoitantes de gran nivel e intentar conseguir, pois, unas financiaciones que uns euros necesitamos todos para seguir ganando. Non hai a quen entrevistar por aquí, a verdade. Hola, señor, queres decirnos unhas palabras sobre o Pontap? Ui, mira cantos persoeiros. Que nos gusta o noso persoeiro. Eu estou vendo por aquí inversores. Ben, con sensación de ver proxectos, coñecelos e poder invertir en eles. Teño ganas de ver todos para facer preguntas destas de Benres. Ah, ves de sorpresa. Oh, vas a pillar, eres o profe malo. Entonces, ¿qué sensaciones traes al Venture? Bueno, con muchas ganas, la verdad, de conocer a los que vienen y pues que se mueva un poco el ecosistema en Galicia, sobre todo. Hoy tenemos un panorama espectacular con mucho dinero aquí que puede tener ganas de invertir y poco a poco... Mucho dinero no lo dije yo. Temos moitas ganas de ver todos os proxectos e ver cales son os mellores para poder invertir. Hai proxectos super interesantes e a verdad con moitísimo valor e nada, desexando que o conten e relaten con máis profundidade. Cortamos. ¡Ay! Estaba aquí. Vamos a intentar non escoñarnos. Alto riesgo. No está pagado. @Pedro el sueldo. Recursos humanos no me valida este paseo del revés. Llegamos, chicos. Pero mira que tenemos por aquí un David Conde salvaje. Do Venture, pues esperamos que haxa unha choiva de cartos para todos os proxectos. Esperamos moi bons proxectos que van a presentar. David, vos non o sabedes, pero David é outra desas persoas que 360 no Pontap. Administra que o dos cartos, que o tesorero. Que é para ti o Pontap? Contanos. Eu fun pontista tamén. Pontanero, perdón. Pontanero, perdón. Acuñouno a neta de Pedro. Sí, eu fun pontanero e para min un evento único. Olvídaseche o máis importante, o mellor momento do Pontap, o que ven despois de agora, o viño. Sempre. O viño non pode faltar. Pero aparte hai viño hoxe e mañá tamén, non? Ou non? Solo hoxe, David, por favor. Pero si ti queres que teñamos un viño mañá, temos un viño mañá. Ti non te preocupes, arreglámoslo logo. Mira, tenemos un dron aquí que alguien nos va a explicar. No, te vas al baño, vas a participar en esta. No, esto somos tan amateurs que parecemos que estamos de broma, pero esto es toda la realidad de nuestra grabación de hoy. Contento y con ganas, la verdad. ¿Y qué esperamos del Venture? Pues sobre todo practicar lo que es el pitch, conocer inversores y creo que hay un premio, así que también llevárselo a casa, creo. Hay premios, hay dineros y hay inversores por ahí que dicen que tienen la cartera llena, ¿yo?
Sí, yo les vi con los bolsillos pesados, ¿eh? Pablo, un Uber de tractores. ¿Ti sabes o que é un Uber de tractores, Pablo? Non o sabes, pero agora che van a contar. Llamar y buscar un tractorista. Tenemos maquinaria parada el 70% del tiempo y hay necesidad de utilizarla. Este proxecto levaba Pontap escrito así no ADN. Vaiche contar un pouco que fan. Bueno, hablamos de Serenia, que es un asistente conversacional de inteligencia artificial para los mayores. Facilita información, consejos, conversación, entretenimiento. Por detrás, además, hay un software que está vigilando esas conversaciones en busca de posibles indicios de problemas cognitivos o emocionales. David, me voy ya, perdón. Impresionantes impresiones. Aquí yo creo que lo vamos a... O sea, los inversores van a quedar sin dinero, porque con esta calidad de proyectos, Pablo, ¿qué vamos a hacer? En fin, ¿me vas a seguir persiguiendo? Ahora también tengo que bajar del revés. Bueno, Pablo, yo lo que tú quieras. Y es que ya no me queda nada contigo. ¿A dónde se escapa usted? Iba a buscarte, pero te he encontrado aquí. No vive sin mí. Nos están confirmando un aumento de los patrocinios para el año que viene, señor director. ¿Qué opina usted? Pues porque les compensa, porque somos tan buenos que duplicamos, triplicamos o cuadriplicamos la inversión que hacen con nosotros. También se nos confirma que este es el evento favorito de Lores, el alcalde de Pontevedra. Posiblemente. Vamos, Pedro, ¿qué vamos a visitar ahora? A Ochou, como se dice. Ochou. Pedro Figueroa do Rego, porque es un río. Es como un río, él solo fluye. Así es. Guau, Ala, Rabosiña Reporteira ataca de novo. Somos un país, ademais, con moitísima creatividade en todos os ámbitos, non? Na moda, na alimentación, no desenvolvemento tecnolóxico. Seguimos, Pablo, vamos, que se nos escapan las personalidades. Non sabes o que vas a topar no siguiente stand, non? Por tanto, é verdade que é unha sorpresa permanente. Un emprendemento dirixido con unha forte inspiración feminina, pero sobre todo potenciando a economía social. É evidente que temos que estar todos orgullosos a seguir así. Te vale, estamos haciéndolo bien. Ah, mira, Reitor. Eu sempre dixen que unha das ferramentas que temos para construir unha sociedade que teña máis potencia e que sexa quende a cadar máis emprego para as persoas e que podamos facer unha Galicia mellor é o emprendemento. Ao final o que acaban é generando riqueza no noso país, en Galiza, pero tamén generando moito emprego de calidade. Se apunto na xenda a ver se podo volver para o ano que ven. O ano que ven voltarei outra vez. Isto deixo ben grabado, Pablo, ano que ven voltamos. Vamos a ir polo conselleiro de Emprego da Xunta de Galicia. Pedro non nos deja. Abortamos misión, chicos. Grábalo un plano al conselleiro, que se vea que estuvo en este evento, y yo creo que le está gustando muchísimo. Mira. Un persoeiro. Está cazado, Conta como cazado. Creo que xa non nos queda así ninguén máis, non? Cortamos outra vez. Claqueta. Onte fun retada e dixeronme que me daban un 10 a organización se me facía un piercing aquí. Entón agora vimos a asumir os nosos retos, porque aquí no Pontap cúmplese. Vamos alá, non? Veña, va. O este, ¿no? Sufriendo por emprendimiento. Ha llegado el momento, chicos. Y no hay stop. Ya está. He cumplido con mis obligaciones, Le doy un 10. Hemos cumplido. Pablo, estamos entrevistando a outra das nosas intervendoras estrellas do Pontap Store 2025. Hola, Rudina. Está che gustando o evento? Creo que sí, Pablo. Creo que lle está gustando moito. O seu stand favorito eu creo que é Serenia, que temos que ir agora a levarlle os seus diplomas. Os diplomas de mellor premio TIC e mellor emprendemento do Pontap Store a Serenia. Pero quen está por aquí? Vengo a hacerte entrega del galardón. Pues menuda alegría que me acabas de dar. No un premio, sino dos. Gracias, la verdad es que es un reconocimiento que agradecemos mucho porque creemos que es un proyecto que puede tener un gran impacto social y bueno, pues este tipo de recompensas pues nos ayudan, ¿no?, a seguir adelante y con muchas ganas. Pois mira, de humildes que son, que non quedaron nin a recoller o premio, que pensaron que non yo íbamos a dar e levaron dous. Este paseo foi todo un éxito. A caza de persoeiros a temos dominada. E agora xa non nos quedan persoeiros, rapaces, así que temos que despedirnos con moito cariño e con moita dor. Ata o Pontap que ven. Estamos aquí en Pontevedra, Pontap Store. Cortamos, Pablo.